Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este Cuarto Real de Santo Domingo. Es tremendamente satisfactoria para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada la oportunidad de presentar durante la Feria del Libro y en el espacio tan especial como es este, el Cuarto Real de Santo Domingo, un libro de investigación sobre uno de los hijos de esta ciudad más brillante y más prolífero en sus creaciones, Mariano Fortuny Madrazo, inventor, diseñador, grabador, escenógrafo y artista plural y diverso, cuya capacidad llenó de actividad gran parte de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Estamos ante un granadino de aquí, del Realejo, un protagonista de nuestro afán creador y que hoy puede ser espejo de lo que en este castizo barrio está ocurriendo, convirtiéndose en un foco de creación y cultura que se apadrina primero por los propios vecinos del barrio y después por la Universidad, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento que pone a disposición sus edificios y museos para la práctica activa de la cultura. Esto no es más que el comienzo que hoy, con la revivificación que se hace de su vecino más internacional, debe entenderse de la propia vitalidad de la ciudad. Gracias a don Guillermo por elegir esta ciudad y este espacio para la presentación de este libro que debería ser de cabecera de todo granadino y que inspira un proyecto de futuro como el Universo Fortuny y que esta misma mañana se ha presentado aquí en el Cuarto Real de Santo Domingo. Sin más, paso la palabra a don Francisco, presidente de la Fundación Fortuny, a José Francisco, te he quitado el José. José Francisco, presidente de la Fundación Fortuny Madrazo Cultura. Asociación nada más. Asociación. Por ahora, asociación. Sí. Pues yo ya os he fundado. Así que a mí esta mañana me han hecho consejera, da igual. Enhorabuena. Venga. Vamos a ver aquí el micrófono. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Tengo el placer de presentar el proyecto cultural Universo Fortuny, cuyo primer acto es este que estamos celebrando ahora, acometido por un grupo de profesionales de la cultura, la comunicación, la moda y la gestión cultural, y para lo cual nos hemos constituido en una asociación que se denomina Fortuny M Culture. Y fruto de nuestras reuniones de trabajo concluimos, por una parte, que la figura de Mariano Fortuny Madrazo no tiene el reconocimiento que merece en su ciudad natal. Por otra parte, acordamos que como creador polifacético, reconocido internacionalmente, Fortuny es un referente desde el cual podemos ampliar la memoria histórica de Granada y su proyección cultural a través de distintas actividades que hemos programado. Voy a citar muy rápidamente los miembros de la Junta Directiva de esta asociación. Tenemos a Pilar Torresillas, que es diseñadora y empresaria de moda. Tenemos a Maripí Robles, licenciada en Derecho, máster en Comunicación y de la fundadora de la empresa No Solo Una Idea. Tenemos a Lourdes Gutiérrez, profesora de la universidad, licenciada y doctora en Historia del Arte y arquitecto técnico experta en restauración de patrimonio arquitectónico. Tenemos a Emilio Caro Rodríguez, museólogo y gestor patrimonial. Como tesorera tenemos a María Belén Prado, experta en gestión de sistemas de comunicación y también de proyectos europeos, profesor también de la universidad. Nuestro secretario es Luis Sánchez, profesor de la Escuela de Arte de Granada, especialista en talla en madera y construcción de títeres y marionetas, que ha realizado importantes aportaciones en el mundo de la escena y la música popular. La vicepresidenta es María del Mar Villafranca, profesora también de la Escuela de Arte de Granada y ha sido directora general del Patrimonio de la Junta de Andalucía y directora del Patronato de la Alhambra, y que nos habla, que ejerce como presidente de Fortuny M Culture, José Francisco. Yo soy pintor, doctor en Bellas Artes, he sido profesor y jefe de los departamentos de Actividades Culturales y de Moda de la Escuela de Granada, fundador y director de Pasarela Fortuny durante 10 años, director de los cursos internacionales de moda Mariano Fortuny.
Bueno, solo me queda agradecer sinceramente el apoyo que hemos recibido de la corporación, del alcalde que estuvo esta mañana en la presentación de la rueda de prensa que hicimos para presentar el proyecto, a María Leiva, concejala de Cultura de este ayuntamiento, a José Vallejo, coordinador general de Cultura, por su gran profesionalidad y sensibilidad respecto a nuestras iniciativas. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, a Guillermo de Osma por su amable disponibilidad y con el inolvidable recuerdo de su participación en los cursos internacionales junto a Gil Lipovetsky, Enrique Loewe, Levenhager o David Delfín y el resto de los grandes conferenciantes que tuvimos la suerte de tener en Granada en 2006. Bueno, por mi parte, gracias a todos por su asistencia y ahora pues, muchísimas gracias, José Francisco. Pasamos la palabra, ahora nos va a acompañar María del Mar Villafranca, vicepresidenta de la Asociación Fortuny M. Culture. María del Mar, cuando quieras. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, concejala, la verdad, Guillermo, presidente de nuestra asociación, es un placer compartir hoy y estar casi materializando la primera actividad de un sueño que algunos profesionales teníamos, unos por una razón, otros por otra, y yo particularmente a todos los que hoy nos acompañáis, incluso los que se han quedado ahí de pie, que no han podido pasar, porque eso, bueno, demuestra el interés que existe y quienes han venido de fuera. Y un saludo muy cordial, quiero destacarlo, a un miembro del Círculo Fortuny, a Paco Bañó, que nos acompaña y que también pues queremos con ellos hacer cosas. Son empresarios, casi 62 empresas que están asociadas también, todos ellos son extraordinarios en su trabajo y también eligieron a Fortuny, el espíritu que él representa, y queremos también con ellos trabajar en la medida de nuestras posibilidades. Yo hoy aquí, pues sinceramente, retomo mi condición de profesora de Historia del Arte, de historiadora, también fortuniana, porque desde mis años de estudiante fue una personalidad que me atrajo mucho, el padre, por supuesto, pero ese hijo con esas capacidades, pues creo que necesitaba estudiar y conocerlo. Guillermo de Osma es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha sido asesor de pintura española de los siglos XIX y XX en la casa de subastas Sotheby's en Londres. Por lo tanto, tiene también una experiencia muy larga en su trayectoria profesional y está muy familiarizado con las obras de arte, como ahora comentaré. En el año 1982 se traslada a Estados Unidos como responsable de la oficina latinoamericana de Sotheby's Nueva York, y en 1990 da un giro a esa carrera profesional, pero inaugura, yo creo, lo que hoy dedica la mayor parte de su tiempo, que es la Galería Guillermo de Osma en Madrid. Una galería que no ha parado de desarrollar una labor cultural, que hay que reconocerlas, a las galerías que con el pulso también de su trabajo, de su esfuerzo desde el ámbito privado, están desarrollando una labor de difusión del arte contemporáneo, en especial la de Guillermo de Osma, que se dedica a la vanguardia europea y latinoamericana, y desde el año, creo que fue 90, ¿no?, que la abriste, bueno, hice aquí en 1991, pues ha desarrollado muchas exposiciones. Yo quisiera destacar la de Manuel Ángeles Ortiz, que hiciste en 2002, José Caballero en 2003, la pintura del 27 en 2005, por citar los andaluces, ¿no?, difundido en Madrid. También el arte español de los años 50, en 2007, Construyendo utopías, de estilo a la New Bauhaus, Rafael Barradas, abstracción. Y algo que me parece también interesante, y es que ha reivindicado el papel de las mujeres de la vanguardia histórica, como fueron las exposiciones dedicadas a Maruja Mayo, también temprana esa exposición, y la de María Blanchard junto a Albert Gleises, que me parece que es una asociación también muy inteligente. Ha sido comisario de la exposición Mariano Fortuny, 1871-1949, en el Museo Textil y de Artes Decorativas de Lyon. Eso lo hizo en el año 80, en 1980. Fue una exposición fundamental que además itineró por Brighton, Nueva York, Chicago, entre todo el año 81 y 82. Yo creo que fue una referencia, hoy en día es una referencia en el mundo de las exposiciones. Y es, lógicamente, autor de publicaciones
entre las que destacan ese primer trabajo pionero dedicado, fruto de su investigación, Mariano Fortuny, His Life and Work, editado por Aurum Press en Londres y por Rizzoli en Nueva York en el año 80. Tuvieron que pasar bastantes años para poder disponer de un libro también publicado por el propio autor, Mariano Fortuny, Proust y los ballets rusos, que edita Alba en Barcelona en el año 2010, es decir, 20 años después de ese primer trabajo. 30, se me ha ido 10 años, 30 años, Y luego, recientemente, ha hecho también otra publicación, Mariano Fortuny, Arte, Ciencia y Diseño, editada por Ollero y Ramos en Madrid en 2012. Y ahora, la que hoy tenemos la suerte de presentar aquí, y quiero agradecer especialmente, como lo ha hecho nuestro presidente y nuestra concejala, a Guillermo de Osma, por compartir lo que él sabe. Esta monografía, creo, si no quiero ser exagerada, pero creo que es una aportación imprescindible para conocer en profundidad al creador nacido en Granada, y aunque solamente viviera poco tiempo aquí, pero como él siempre ha dicho tantas veces, Mariano Fortuny nace para el arte en Granada por su padre y por ese recuerdo orientalista de la ciudad que le vio nacer. Él comenzó su labor de investigación, en este caso el autor, allá por el año 78, cuando localizó unos grabados de tema wagneriano en la Calcografía Nacional de Madrid. Le llamaron la atención, la curiosidad, dices en alguna entrevista que he leído, creo que una curiosidad que también compartes con el protagonista de hoy aquí, con Mariano Fortuny Madrazo. Y esa curiosidad le llevó por archivos, bibliotecas, museos de medio mundo, de colecciones, hasta reconstruir lo que parecía imposible, porque cuando el joven historiador del arte buscó, encontró muy poco, halló nada prácticamente, y creo que esa labor pues hay que reconocérsela hoy aquí. Oriana Fallaci, al referirse al artículo en un artículo a Mariano Fortuny Madrazo, le denominó il Leonardo Españolo. Y más recientemente, Claudio Franchini se ha referido a él como el hidalgo veneciano. Otros le han calificado como mago o alquimista. Para nosotros, un auténtico hombre del Renacimiento en la Europa entre siglos. Como veremos a continuación, Mariano Fortuny Madrazo será un humanista contemporáneo, un artista total, inclasificable, atemporal. Él nos va a contar, ahora me refiero a Guillermo, en esta conferencia que estoy ya extendiéndome mucho, pero veréis cómo es un hombre inclasificable porque, a pesar del ámbito del diseño en el que realmente llegó a cotas de innovación en el mundo de la escenografía teatral, en el mundo de la luminotecnia, en el mundo de todos esos artilugios, ¿no?, que convirtieron los teatros en algo que parecía que no tenía techo, ¿no?, con la famosa cúpula Fortuny, o aquello que él decía que por fin pintaba en el teatro como con una paleta, ¿no? Y creo que eso es algo interesante, pero sobre todo, refiriéndonos al mundo del diseño textil, hizo algo que, por desgracia, todavía no se ha conseguido, a pesar de los muchos y numerosos diseñadores que tenemos, y es convertir un vestido en una obra de arte, en una auténtica obra de arte. El Delfos lo es, lo mismo lo lucieron en su tiempo, en una fecha de 1907, y como aquí tengo algunos alumnos míos de historia de la moda, pues este hombre, cuando creó el Delfos, las mujeres vestían debajo del vestido el corsé, el polisón y la crinolina, aunque un poquito ya rebajada por su tiempo, y él lo que hace es liberar al cuerpo femenino con esa tela maravillosa de seda plisada que sin intermediación de ningún tipo se adaptaba, se ajustaba al cuerpo de todas las mujeres. Después vinieron otros diseños, después vinieron otra serie de trabajos para el teatro, incluso con Falla al final de su vida colaboró, con Orson Welles. Tiene un hombre verdaderamente fascinante. Y como yo sé que él se va a referir, estoy seguro, a dónde empezó todo, hay a mí un cuadro, uno de mis favoritos de la historia del arte, y perdonen la alusión personal, que es el cuadro de su padre, titulado Los hijos del pintor en el Salón japonés. Creo que es uno de los cuadros más deliciosos de la historia del arte, lo diría. Este es el cuadro. Este cuadro aparecen dos niños, el niño de la izquierda, el niño de su izquierda es Mariano Fortuny. Y Mariano Fortuny Madrazo
lleva una careta en la cabeza y parece estar entretenido en unas telas de seda muy vistosas, como tocando, ¿no? Como queriendo tocar. No sabemos lo que hace. Bien, ese niño enigmático que aparece aquí es el mago de Venecia, y yo creo que, sin más, espero que nos puedas ilustrar, seguro que lo vas a hacer, y te quiero agradecer muy sinceramente tu presencia hoy aquí. Muchas gracias, Guillermo. Pues ya, muchas gracias, María del Mar, por introducirnos de esta manera tan agradable y tan amena en la figura del autor que nos acompaña hoy, Guillermo de Osma, y en su obra. Sin más, le pasamos ya la palabra. Sí, nos quedamos. ¿Te importa que me haga con...? Sí, sí. Muchas gracias por tan elogiosas palabras, María del Mar. Me has puesto la barra muy alta y espero, bueno, cumplirla. Muchas gracias al Ayuntamiento, gracias María, gracias José Francisco y a la Asociación Al Universo Fortuny. Me alegro también que el Círculo Fortuny, que es otra fantástica iniciativa de homenajear a quien vamos a homenajear esta noche, a este granadino universal, veneciano universal, español veneciano, hidalgo, mago, genial hijo de Venecia, Leonardo, hombre del Renacimiento. Tantas cosas le han llamado. Yo estoy ahora escribiendo una cosa sobre Fortuny y la literatura, y la verdad que es fascinante la dimensión. Solo con la dimensión literaria, bueno, pues habría para hacer un libro varios, ¿no? Cada vez está saliendo más información sobre él y eso es algo muy fascinante también y muy bueno, ¿no? Yo he querido empezar con una foto de Mariano Fortuny en su etapa madura, porque es la gran etapa de reflexión. Se vuelve a plantear muchas cosas. También es un personaje muy interesante porque él no tiene un concepto, aunque él obviamente es contemporáneo del Bauhaus, de todos los movimientos de style, todos los movimientos de vanguardia, Dada, surrealismo, constructivismo, todo el arte geométrico, círculo y cuadrado, etcétera, etcétera. Él es un hombre... ¿Se me oye bien atrás, por cierto? Eso es importante, porque no... Él es un hombre... No, yo creo que no se puede decir que viva fuera de su tiempo, sino que vive en su tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que él no está en la polémica de si hago una cosa rompedora que rompa con el pasado, invento un lenguaje nuevo. Él sale de otras premisas, y creo que Granada y la familia, sobre todo, el Conte, son fundamentales para entender esas premisas. Y la premisa es que, bueno, yo vengo de una familia donde la tradición es muy importante, su padre también en la oriental, como vamos a ver, y yo voy a partir de ahí. Es decir, ¿por qué voy a rechazar el pasado cuando el pasado es un repertorio de formas, de lenguajes, de ideas, de temas que a mí me puede ayudar profundamente? No tengo necesidad de romper, de pisotear, y a mí me encanta el Dada, pero es otra historia. Y él, contemporáneo de todo eso, es capaz de hacer realmente lo que él quiere hacer. Y creo que eso es algo que a mí siempre me ha fascinado del personaje, como él, en este mundo tan competitivo, donde están pasando tantas cosas, él pasa por la Primera Guerra, por la Segunda Guerra, la Guerra Española desde Venecia, etcétera, pues es un hombre que es capaz de manejar su tiempo, de funcionar siempre como él quiere funcionar, según sus criterios, buenos o malos, eso ya decidirán ustedes, pero según sus criterios. Creo que esa enorme personalidad y esa manera de hacer las cosas es algo que a mí me acercó siempre a este personaje. Al mismo tiempo, él es capaz, con ese mundo de repertorio fantástico con el que él se encuentra, en parte a toda su familia y también porque él crea un archivo y una biblioteca fabulosos, es capaz de utilizar las técnicas más modernas que él mismo va a innovar, porque en su momento la revolución teatral que supone todos los sistemas de iluminación indirecta que él está patentando entre el año 89 y el 1910 en París y en muchos otros lados, porque hay patentes
registradas hemos encontrado en Estados Unidos, por supuesto en España, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, pero sobre todo en Francia. Él revoluciona el teatro. ¿Qué pasa con el mundo tecnológico? El mundo tecnológico, recuerden ustedes los teléfonos que a veces veíamos a los señores con una maletita y con un teléfono que era modernísimo. Hoy en día nos entra la risa, ¿no? Es decir, ese teléfono portátil hoy en día se ha convertido en un móvil pequeñísimo y entonces con la iluminación escénica también. La tecnología avanzó muy rápido. Y, por supuesto, de los inventos de él, que él sigue perfeccionando hasta el final de su vida, pero cuando muere en el año 49 hasta hoy, pues eso, el cambio ha sido brutal. Entonces ha pasado a la historia de la ciencia y de la tecnología, pero fue súper revolucionario. O sea, esa cosa paradójica de tradición y modernidad es una de las grandes, que para él no es nada paradójico, y yo creo que eso a mí siempre me admiro mucho, y creo que es una de las grandes características que le marcan a él y le diferencian de muchos de sus contemporáneos, va a ser una marca clarísima del personaje. Aquí está él en su biblioteca, reflexionando sobre algún problema de óptica o de inventa en el año 11, patenta, por ejemplo, un sistema de propulsión de barcos, ¿no? Basándose en el movimiento de las anguilas. Es decir, realmente es un personaje extraordinario con una mente muy abierta, y toda esta aventura empieza aquí. Empieza en Granada, él nace aquí en 1871, su padre se aleja de París, que en ese momento que va a ser invadida por las tropas prusianas en la guerra del año 70, pero también porque, no sé si es a cuenta de los preparativos de la defensa de París, se produce una epidemia de cólera y su padre, pues por diversas razones, piensa que no es el sitio. Acaba de nacer su hija María Luisa, la hermana de Mariano, a la que vemos aquí en este cuadro con él, y viene aquí, y aquí nace Mariano Fortuny Madrazo. Hay una carta muy simpática que escribe el hermano de doña Cecilia, que acaba de dar a luz a este niño, y le escribe al abuelo, a don Federico, al padre de Ricardo y de Cecilia de Madrazo, una carta muy breve diciendo: acaba de nacer un precioso nieto tuyo, pero te escribo a tu correo porque está saliendo el correo de Granada, si no, no te va a llegar la estafeta, ¿no? Entonces, bueno, una carta muy simpática donde le anuncia el nacimiento. Y aquí vemos un cuadro, como tú has comentado, un maravilloso cuadro que está hoy en el Prado, que estuvo colgado en el palacio, como a Fortuny le gustaba llamar, el Palacio Pesaro Fortuny, su maravilloso palacio, laboratorio, estudio, casa en Venecia. Estuvo colgado allí hasta que la viuda lo dona a España y acaba en el Museo del Prado. Y aquí está efectivamente él, premonitoriamente, manipulando unas telas que son de la colección paterna, que algunas se venderán en la famosa subasta. Su padre muere cuando él tiene tan solo 3 años, y en el año 74, el año 75 se hace una famosa subasta en París, y en esa subasta se venden un cuerpo importante de telas, pero otra parte lo guarda su madre, que también era una gran coleccionista, colección que va a ir aumentando, y esta es esa fantástica colección que fue muy famosa y que la gente iba, no es que fueran a Venecia a visitar la colección, pero estando en Venecia, uno de los programas, pues, de muchos de los artistas del momento, y hay muchos testimonios, o unos cuantos testimonios sobre eso, era ir a casa de doña Cecilia a visitar la colección de telas. También cuenta su hermano Ricardo, el que le anuncia a don Federico el nacimiento de este niño, cuenta cómo él se entretenía siendo muy niño, con tintes y con coloraciones, a teñir y jugar con telas, como una manera premonitoria de lo que luego va a pasar en su carrera artística. Bueno, estos son los padres, que son muy importantes ambos. A pesar de que su padre muere cuando él solo tiene 3 años, deja una impronta extraordinaria. El padre es como saben ustedes, un pintor, lo que se llamaba pintor de escenas costumbristas, pero también un pintor orientalista. Y sobre todo un pintor orientalista no de un oriente fantaseado y soñado, sino de un Oriente real, porque él ha estado ahí, primero como corresponsal en la guerra de Marruecos, y luego él hace un viaje precisamente desde aquí con amigos pintores, donde él vuelve al norte de África, donde él va a pintar, no al norte de África, luego a su vuelta va a pintar una serie de cuadros fundamentales de una calidad extraordinaria. Realmente es el gran pintor, hasta la llegada de Sorolla, es el gran pintor de la segunda mitad, digamos, casi desde Goya a Sorolla, es el gran pintor del XIX español.
la calidad de sus cuadros extraordinaria, y no hay mucho inventado en sus cuadros. Él trabaja, él consigue que le dejen trabajar en la Alhambra, trabaja en la Alhambra, tiene una especie, no sé si un estudio, al menos temporal, sí tiene un estudio temporal en la Alhambra, y él, muchas de las cosas que aparecen en sus cuadros son objetos o de su colección o que él ha visto en casas o monumentos granadinos. Así que Granada es fundamental para Fortuny padre y por tanto para Fortuny hijo. El padre le interesan muchísimo todo lo que es artesanía, diseño. Él va a diseñar puñales, va a trabajar sobre el damasquinao, sobre el esmalte, aprende técnicas de forja, mucho de ello aquí mismo, y todo eso de alguna manera se va a convertir realidad en su hijo, en Mariano Fortuny Madrazo. Su madre, doña Cecilia, aparece aquí retratada por uno de los grandes pintores retratistas del momento, Boldini, un poco el Sargent europeo, Giovanni Boldini, muy amigo, muy admirador de Fortuny padre, del que se va a considerar al principio un seguidor. Luego Fortuny desarrolla una técnica mucho más libre y suelta, que va a vivir muchísimos más años, pero aquí hace este maravilloso retrato de doña Cecilia, que es una mujer que va a ser fundamental para su hijo y que le va a apoyar, a pesar obviamente de las trifulcas familiares que se dan hasta en las mejores familias. Doña Cecilia va a morir el año 31, con lo cual va a estar muy presente en la vida de Fortuny. Voy a ir un poco rápido porque hay bastantes fotos y si no vamos a acabar tardísimo. Fortuny empieza su carrera artística. Doña Cecilia, al morir su marido, en 1874, decide instalarse en París. Deja Roma, donde Fortuny tiene un estudio palacesco, fantástico, del cual hay muchas imágenes, y decide irse a París por una razón muy sencilla, porque su padre va muy frecuentemente y porque su hermano vive en París. Raimundo de Madrazo ya está instalado en París, donde va a hacer una gran carrera de retratista y pintor de la Belle Époque. Y él se forma en el estudio de su tío Raimundo y con otro amigo de su padre, pintor orientalista, no de la calidad de Fortuny, pero interesante, que se llama Benjamin Constant. Ahí él va a hacer una pintura, digamos, en la tradición, dentro de la cierta contemporaneidad que puedan tener estos artistas. Él va a seguir un poco lo que se llama y se llamaba la pintura académica, ¿no? Arriba tenemos un cuadro de Cabanel, un cuadro muy famoso que fue un exitazo en la época. También hay que pensar que a veces la historia del gusto y la historia del arte han ido por caminos diferentes. El gusto en esta época es Cabanel, no son los impresionistas. Nadie está mirando a los impresionistas y muy poca gente están comprando pintura impresionista. Lo que compraban los grandes coleccionistas, igual que compraban Mariano Fortuny y a precios de oro, compraban los cuadros de Cabanel, de Bouguereau, etcétera, etcétera. Y Fortuny empieza pintando, como vemos en el desnudo abajo, que es una de esas primeras obras fechadas, va un poco a entrar en esa dinámica de la pintura. En 1888, doña Cecilia le escribe a su hermano Ricardo una carta maravillosa donde dice: París está imposible, está carísimo, está lleno de turistas, no se puede andar por la calle, hay un tráfico insoportable. 1868, París. También es verdad que Mariano tenía alergias y de hecho las va a tener hasta el final de su vida, y hay unas fotos de él en los años 40 en las montañas de Uso, donde él iba un poco a una cura del pulmón. Mariano tenía una cierta alergia, parece ser que a los caballos, y doña Cecilia, que quiere un sitio más tranquilo y que tiene el recuerdo de que Fortuny padre siempre quiso instalarse, al menos por una temporada en Venecia, decide dejar este París ruidoso, lleno de turistas, e instalarse en Venecia. Lo cual hace en el año 88, ya compra un palacio que está pegado, casi literalmente pegado a lo que es hoy la Fundación Peggy Guggenheim. Si ven ustedes el Gran Canal, el lado de la Salute, muy cerca de la Salute, un poco más adelante tienen la Fundación Peggy Guggenheim y un poco más adelante tienen un palacio del 16 o del 17, el Palacio Martinero, que es donde se instala doña Cecilia y donde Fortuny va a tener su taller en el último piso, en el tercer piso. Aquí vemos una foto de doña Cecilia
y su hermana María Luisa, su hija, hermana de Fortuny, María Luisa, un poco reconstruyendo ese espíritu de lo que había sido el estudio de Fortuny en Roma con las telas. Yo no sé si va a apagar un poco la luz porque creo que van a ver mucho mejor las imágenes. No sé si es... Yo no la necesito la luz, no sé si se puede apagar un poco o no. O al menos esta parte de aquí, ¿no? Sí, sí. Sobre todo atrás van a... Sí, sí. Incluso menos, como antes, como antes. Si se puede apagar, yo creo que es que se van a ver mucho mejor las... Perfecto, perfecto. Con esto me vale. O sea, aquí se ve mucho mejor. Aquí vemos esta especie de estética, estudio de artista, estudio de Fortuny y Marsal, con las telas maravillosas de Doña Cecilia, pero ya si se fijan ustedes hay una lámpara, que parece una lámpara como de Peter Behrens, el gran diseñador del Werkbund antes de la Bauhaus, que es la lámpara que está colgando de ahí y que es una lámpara de Mariano Fortuny, hijo, con lo cual ya ese lado de la técnica ya él empieza a incorporarlo a su trabajo y a unirlo a este mundo paradójico de pintar como él pinta y al mismo tiempo interesarse por los últimos inventos. Él cuenta cómo de niño, cuando iba al estudio de Benjamin Constant, le gustaba pararse en el estudio de otro pintor muy amigo de su padre, Ricardo Falero, porque Ricardo Falero tenía una dinamo y con esa dinamo podía hacer electricidad y con la electricidad pues podía hacer pues maravillas, ¿no? De luces y de efectos y de tal. Y él ya desde muy niño empieza a interesarse por el mundo de la ciencia y de la técnica. Siguiendo su carrera de pintor, les voy a enseñar algunos de los mejores ejemplos. Este es uno de los grandes cuadros de Mariano, dentro de una estética completamente simbolista. Son las mujeres flor, de uno de los del segundo acto, el tercer acto, perdón, de Parsifal. Y, bueno, como ven ustedes, es un cuadro completamente 1896, con el que gana además la medalla de oro, una exposición en Múnich. Y es un cuadro que tiene mucho que ver con la estética de ese momento, pero también estas mujeres parecen estar como bailando con estas túnicas, con estos drapeados, que de alguna manera van a recordar a Louis Fuller, ¿no? Louis Fuller es una bailarina americana que revoluciona un poco la escena del teatro, de la danza, sobre todo en París, y que él va a ir a ver siendo muy joven y que le va a impactar, porque Louis Fuller está bailando sobre los escenarios utilizando luces de colores, a veces incluso reflejadas desde el suelo, bailaba sobre un escenario de cristal, y esto le fascina a él, y él se queda. Todas estas cosas al final son improntas en la cabeza del joven Mariano que luego van a ir saliendo. Volvemos a la pintura con tema wagneriano, que es uno de los grandes temas de Fortuny y Madrazo. Aquí tenemos el entierro de Titurel, también de Parsifal. Aquí tenemos, enseguida él empieza a trabajar con el grabado, siguiendo también un poco la estela de su padre, que fue un extraordinario grabador. Gautier nos cuenta cómo lo compara a Goya y lo equipara casi a Rembrandt, un grabado de Wotan con la lanza creando el fuego alrededor de Brunilde, también de una ópera wagneriana. Otro tema wagneriano, con Kundry aquí detrás, también de Parsifal, y Parsifal caminando hacia el Santo Grial, ¿no? Wagner no solo le proporciona los motivos pictóricos. Wagner acaba de morir en Venecia en 1883, murió en un palacio sobre el Gran Canal. Él no lo ha llegado a conocer, pero hay un gran amigo de su padre, Rogelio Busquiza, que sí ha conocido a Wagner, le ha tratado en 4 ocasiones, se convierte en un furibundo wagneriano. Es un gran momento también del wagnerismo en Europa, en la pintura, en la filosofía. A Wagner se le consideraba como un filósofo, casi más que un músico, porque en el fondo Wagner, lo que dice Wagner es que hay que aunar todas las artes. Aquí no se trata, la música no es, o la ópera no es solo el bel canto, no es solo la voz, sino es la pintura, la arquitectura, la música y en cierta manera la luz. Entonces Fortuny hace 2 viajes a Venecia, el primero en 1891, y él se fascina con el mundo wagneriano, que ya ha conocido por las historias que le ha contado Busquiza,
pero se decepciona, viene muy decepcionado por la escenografía wagneriana, como vamos a ver en un segundo, pero es que hay más fotos de pinturas. Estos son otros grabados de la otra gran temática fortuniana, que es la propia Venecia. Nunca las grandes plazas ni los grandes fachadas de los palacios, siempre la Venecia de los venecianos, la Venecia de los pequeños canales, de los ríos, de las esquinas. Aquí vemos este gato en esta esquina, pero siempre con una técnica soberbia de claroscuros. Él inventó una serie de procedimientos, utilizaba fresadoras de dentistas para crear todas estas luces mórbidas y extraordinarias que aparecen en sus grabados, y innova la técnica del grabado que él mismo estampaba. Tenía una gran prensa de grabados que él mismo estampaba sus grabados, y los de su padre, por cierto, también. Y él empieza muy pronto también, descubre muy pronto la fotografía. Él empieza haciendo fotografías, y aquí vemos este lado un poco paradójico que comentaba al principio, del cuadro de la mujer con su gran cabellera, siguiendo la estética un poco, digamos, simbolista, finisecular, y en cambio al lado una fotografía tremendamente directa, tremendamente moderna, que él jamás haría en pintura un cuadro así. Es curioso cómo con ciertos elementos él es capaz de ser de una gran modernidad, y en cambio en otros respeta un poco lo que él ha aprendido, no solo de su padre o de todos los madrazos, sino también de los museos. Él copia, como hacían todos los artistas de la época, muchos cuadros antiguos, ¿no? Aquí vemos unas fotos preciosas que él hacía con lo que se llamaba la Kodak Panoramic, que es una máquina de fotografiar revolucionaria al momento, que se movía sobre un eje y era capaz de hacer esta especie de vistas panorámicas como de grandes angulares. Dos fotos también de la Venecia, un poco de los venecianos. Y en 1899 él se da cuenta de que ya el estudio en la casa de su madre se empieza a quedar pequeño. Él ya a la vuelta de Bayreuth empieza con el tema de la iluminación. Él necesita espacio y él empieza a alquilar el último piso de un palacio veneciano, que es el Palacio Pesaro, que luego se llamó Palacio degli Orfei porque fue una escuela de música de los Orfeos, y como a él le gustaba llamar, el Palacio Pesaro Fortuny, que hoy es Museo Fortuny. Pero bueno, os dejo dicho que se llamaba Pesaro Fortuny, pero bueno, no le han hecho caso. Entonces aquí él empieza a ocupar este palacio que estaba ocupado por 50 familias. Él empieza a comprar poco a poco este palacio, lo empieza a restaurar y acaba haciendo este maravilloso salón. Es un poco donde a él le gustaba recibir, donde él mostraba sus obras o las de su padre, de sus abuelos, y sus telas, como vemos aquí. Él utiliza las telas para compartimentar la casa del mago, la casa del alquimista, como se le ha llamado tantas veces, este espacio extraordinario que él ilumina también con sus lámparas. Aquí vemos, por ejemplo, un rincón del palacio con sus maravillosos terciopelos estampados y objetos que venían de la colección del padre. Los cascos y el escudo islámico eran objetos que venían de la colección de su padre. Aquí vemos también otro rincón del palacio, en donde de alguna manera no es que repita lo que era un poco el ambiente, el estudio de su padre, pero de alguna manera hay una reminiscencia, hay un eco de esa mezcla de objetos y de cosas que se acumulan en estos espacios. Este es un poco el Santa Santorum del Museo del Palazzo Pesaro Fortuny, que es la biblioteca. Ahí está el tórculo para estampar los grabados, y ven ustedes estas baldas que se ven bastante bien, con una tela azul, por cierto, con una tela probablemente sacada de algunas inscripciones de la Alhambra, con unas inscripciones en árabe, y inspiradas evidentemente del arte nazarí o de otros, del arte musulmán, de la época de su estancia en España. Y es aquí donde él tiene su gran repertorio de formas, sus álbumes con miles de fotografías,
tiene álbumes, creo que hay alguna foto con detalle exactamente. Él crea esta especie de archivo, de repertorio, maravilloso repertorio iconográfico, donde, no sé si se puede leer muy mal, pero, por ejemplo, pues hay uno de ventanas góticas, ventanas del Renacimiento, otro de hojas, otro de árboles, de flores, plantas, y aquí yo lo abrí para hacer esta foto en jardines, que se lee bastante bien, todo tipo de motivos, desde la granada, obviamente, que va a ser uno de sus motivos simbólicos y que él va a utilizar más en su futura producción textil. Yo lo abrí aquí sobre un álbum de Koray, que son las esculturas arcaicas griegas, que van a ser una clara influencia de su famoso Delfos, el traje plisado, ¿no? Esta especie de enorme repertorio fotográfico le va a permitir, bueno, pues eso, usarlo, es decir, estudiarlo, mirarlo, tomar ideas y le va a permitir ser bastante autárquico, que es otro tema que es muy importante para entender el personaje y que luego vamos a incidir un poquito sobre él. Como he dicho antes, a la vuelta de Bayreuth, él viene bastante decepcionado por la escenografía. ¿Por qué? Porque la escenografía, en la época no solo en la época de Wagner, sino en todos los teatros de ese momento, es a base de decorados pintados. Entonces, para un acto de las óperas de Wagner o de otro músico, había que parar, había que sacar los decorados, poner los siguientes y que salgan los músicos. Bueno, los músicos probablemente no se levantaban de sus asientos, pero los cantantes a escena otra vez y volver a empezar. Entonces, en un acto estaba lleno de interrupción. Las óperas duraban horas y por eso vemos esos cuadros del 18 donde la gente está hablando, y de hecho es Wagner el primero que impone el que se apaguen las luces, igual que ahora para las fotos, que se apaguen las luces para que la gente se concentre en el escenario. Y de hecho eso empieza en Bayreuth con Ricardo Wagner, ¿no? Y entonces Fortuny lo que quiere hacer es buscar un sistema, y para eso nada mejor como la revolucionaria energía y útil extraordinario que es la electricidad, que él ha conocido gracias a Ricardo Falero y gracias a todas las exposiciones universales en París, donde la electricidad es una de las, como hoy Internet o los ordenadores o Google o lo que fuera, pues es la gran estrella. Thomas Alva Edison acaba de inventar la luz incandescente y él va a hacer uso de esa nueva tecnología para desarrollar un sistema basado en la idea muy sencilla de la luz indirecta. ¿Qué es la luz indirecta? Pues ahora nos parece lo más normal del mundo, pero entonces es revolucionario, y cuando uno lee la prensa al momento, pues a nadie se le había ocurrido. La luz indirecta permite una luz muy difusa, es decir, la fuente de luz, la bombilla, no ilumina directamente, en este caso estamos hablando de la escena, sino que va a iluminar, y eso se ve muy bien en estas lámparas, que son de producción tardía, pero que me sirven muy bien para explicar lo que es el sistema de Fortuny. Van a incidir sobre esta esfera, en este caso blanca, pero que podía ser de colores, lo que le permitía utilizar luz coloreada, o incluso él tiene un sistema de pequeñas diapositivas con nubes, con cielos, con estrellas, con tal, que le permiten además introducir otros elementos fundamentales para interpretar las óperas, sobre todo las de Wagner, que tiene una complejidad enorme en cuando él da indicaciones de la luz, son complejísimas. Y este es el sistema en el que está basado toda la revolución teatral, escenográfica, de la iluminación de Fortuny. Entonces, a partir de esta idea de la luz indirecta que él empieza a patentar en París y que va mejorando, él se da cuenta de que esto, si la escena es plana, es más difícil y se pierde. Si yo hago una escena que sea como un cuarto de esfera, una especie que de alguna manera me concentre esta luz, lo que va a ser la famosa cúpula Fortuny, me va a dar muchísimo juego. Todo esto es obviamente muy largo y que tiene un estudio en París donde empieza a experimentar sobre los sistemas de la luz, primero Venecia, luego París, y luego acabará teniendo una asociación con AEG, que es la gran
compañía eléctrica alemana para, de alguna manera, desarrollar todas estas invenciones. Las lámparas del palacio, estas lámparas obviamente influenciadas por el arte oriental, y de ahí vienen las ideas, pero el sistema es el mismo, no se ve muy bien, en la segunda se ve mejor, hay esa esfera donde la luz no vemos que sale fuera, sino que refleja esa esfera y luego de ahí la luz indirecta. Esa luz muy difusa evita en gran cantidad las sombras, que era un gran problema que tenía los primeros experimentos de iluminación teatral. Esa luz como de candilejas hacía muchísima sombra y era muy confuso a la hora de hacer escenografías, ¿no? Aquí vemos a Fortuny en el estudio en Alemania, donde ya le vemos pues casi como el profesor como de Tintín, ¿no? Lleno de tubos, de palancas, de manómetros, de indicadores, etcétera, etcétera. Y al lado vemos uno de los primeros modelos para una ópera fortuniana, yo creo que es el Oro del Rin, donde ya vemos un poco cómo él es capaz de todo lo que es todo lo que es la iluminación de cielo, solucionarlo con su sistema, lo cual fue una revolución brutal en el teatro. Aquí esta es la primera cúpula que él hace hacia 1902, un poco para recoger precisamente toda esta luz indirecta, coloreada o con efectos diversos. Aquí vemos ya el desarrollo más sofisticado de esta primera idea muy básica. A la izquierda tienen ustedes precisamente unas bandas de colores donde él puede, al moverse esas bandas, crean tonalidades diferentes que él con sus reflectores puede mandar, digamos, enviar esa luz coloreada a la escena, lo cual le daba mucho más agilidad que ir cambiando el interior de la lámpara, digamos, del reflector, ¿no? Y a la derecha tenemos como una consola, que es lo que hoy vemos en el teatro actual, donde vemos a un señor en una consola manipulando todas las luces. Bueno, pues esto lo inventa el señor Mariano Fortuny. Y esta es, como ven ustedes, el Teatro Kroll, que es uno de los grandísimos teatros alemanes, teatro que dirigió Max Reinhardt, que fue uno de los escenógrafos más famosos del momento y con el que él tuvo bastante contacto, ¿no? Y en los años 20, en el momento de la Italia mussoliniana, hubo una compañía, en cierta manera, que podía haber sido la Barraca en España, bueno, pues allá se llamaba el Carro di Tespi, que iban de pueblo en pueblo y le piden a Mariano Fortuny, que ya ha desarrollado, aquí estamos en el año 29, 30, ha desarrollado ya su sistema y le piden que haga una cúpula plegable, cosa que él hace. Aquí la vemos, una cúpula que se montaba y desmontaba muy fácilmente, y con esa cúpula pues iba el Carro di Tespi, que era una troupe teatral donde también hacían óperas, aparte de obras de teatro, iban los pequeños pueblos a hacer representaciones. Y además la cúpula tenía la virtud enorme de que servía para propulsar la voz del cantante o del actor. Este es el último gran proyecto que él hace en el mundo del teatro, que es un enorme teatro que él hubiera querido que se instalara cerca de Barcelona, en Montjuïc. Al final, desgraciadamente, no salió. Es un teatro un poco basado, la parte, digamos, que vemos a la izquierda, de la parte de los espectadores, está basada bastante en el teatro de Palladio, en el Teatro Olímpico, pero ya está incorporadas la cúpula, los sistemas de luz, un sistema para cerrar y abrir el techo, es decir, la tradición unida a la supermodernidad. Bueno, y en 1906 él inaugura el teatro de una gran mecenas de la música y del arte, que es la condesa Martín de Bearn, que tenía un gran palacete en París, que hoy es la embajada de Rumanía, por cierto, y ella tiene un teatro extraordinario y le pide a Mariano Fortuny que lo adapte y que su sistema de iluminación lo aplique en ese teatro. Y él instala su cúpula y en 1906, con un ballet de un músico en ese momento en boga, Charles-Marie Widor, este teatro se inaugura con todo todo París, ¿no? Y
no solo inaugura su sistema de iluminación, bueno, que ya lo ha inaugurado, perdón, en algún otro teatro, pero de alguna manera aquí, modificado y perfeccionado, lo vuelve a presentar, sino que es la primera vez que vemos, 1906, a estas bailarinas del Ballet de Vidor, están moviéndose con estos grandes velos, que son velos ya creados por él. Son las primeras creaciones vestimentarias de Mariano Fortuny Madrazo. Creo que hay un detalle, sí. Entonces, mejor vemos el detalle. Son unos grandes velos de 4 metros, 4 metros y medio por 1 de ancho, pero que primero, aparte de la belleza de los propios, y al lado tienen el ejemplar, que es el del Museo del Traje, quedaron muy pocos porque eran de una seda muy frágil, y claro, y se usaban, obviamente, se pusieron muy de moda en un momento dado, y estos velos se usaron bastantes y no han sobrevivido demasiados, y pocos en muy buen estado. Son velos, como ven ustedes, estampados. Él al principio empieza su producción textil con una técnica muy sencilla, que es el estampado como el grabado de madera, el estampado con el bloque de madera, con motivos sacados, inspirados del arte cretense, que está en plena, las excavaciones del famoso Evans, etcétera, etcétera, son justo a principios del siglo XX, justo estos años, y Fortuny, que por supuesto recibía todos los periódicos científicos de su momento, está perfectamente al tanto de las excavaciones, y él dice en unas notas autobiográficas cómo él se encuentra en unos fragmentos de tela, y eso de alguna manera le invita a explorar este mundo. Mundo que, como vemos, inaugura y presenta en 1906. A partir del Knossos, como él bautiza esta prenda vestimentaria, que realmente es un velo que obviamente va sobre algún traje, y ese traje él lo va a producir un poquito más tarde, el famoso Delfos, como vemos en la foto del Museo del Traje de Madrid. El Knossos está sobre un Delfos, pero en la época del ballet son unas túnicas muy sencillas, no sé si lo ven bien en la foto de la bailarina, una túnica muy sencilla que simplemente le sirve como de naguas, ¿no? Como de camisón, de alguna manera, de prenda de interior, y realmente el elemento importante es el Knossos. El Knossos es muy importante, primero porque es una prenda bellísima, y dos, porque es lo que le va a enseñar a él y a Henriette, que nos hemos olvidado de su mujer. A mí que me gusta exponer a las mujeres y sacarlas a la luz y tal cuando puedo, Henriette fue fundamental. Henriette es la mujer, va a ser la mujer oficialmente el año 24, pero tardan muchísimo en casarse. Henriette se divorcia, se conocen en el París de fines del siglo XIX, y ella llega a Venecia en 1902, recién divorciada, lo cual por supuesto a doña Cecilia le sienta fatal, no le quiere ver, no le quiere aceptar, y además, para colmo, llega el día que se cae el campanile, con lo cual ya la hermana de Mariano decide que eso es un signo catastrófico, que esta mujer es un espanto. Claro, esta mujer va a tomar el sitio de su hermana y de su madre, con lo cual también hay otras razones, aparte de la caída del campanile, para que no les caiga simpática Henriette. Pero Henriette va a ser fundamental en la vida. Primero va a ser no tienen hijos, va a ser una pareja muy, muy cómplice, muy unida, muy ejemplar, y sobre todo va a ser una gran colaboradora, y va a ser fundamental, sobre todo en el departamento, en la sección, digamos, de la obra fortuniana sobre las telas y los trajes, y va a ser realmente la que va a estar en el día a día. Hay unas fotos preciosas de Henriette con los bloques de madera estampando, no sabemos si es los velos Knossos o otros, o sedas o terciopelos, ¿no? Pero esta es la base de la creación fortuniana de vestidos. No es el primer artista que se interesa por el vestido, al revés, hay una enorme tradición de artistas interesados por el traje. Aquí vemos una foto de Whistler a la izquierda con un traje diseñado por él, y una foto tomada por Gustav Klimt
de su gran compañera Emilie Flöge, que era diseñadora y tenía una tienda de trajes en Viena, con un traje pues igual diseñado por el propio Klimt, ¿no? Y Fortuny, ¿por qué hablamos siempre de que va a revolucionar, de que estos trajes son tan modernos y tal? Por una razón muy sencilla, porque Fortuny es un pintor de formación, en el fondo, clásica y tradicional, y lo primero que aprende un pintor de formación clásica y tradicional es hacer desnudos, y a respetar al desnudo, al cuerpo de la mujer o del hombre, porque por supuesto hay montones de academias de hombres, desnudos de hombres, masculinos o femeninos. En este caso estamos hablando del desnudo femenino. Esta es la idea que tiene un pintor de lo que debe ser el traje que debe cubrir a esa mujer, lo más sencillo posible. O sea, lo que interesa es el desnudo, la forma natural del cuerpo, y desvirtuarlo es algo que va en contra de la sensibilidad de un pintor como es Fortuny. Por eso al final él siempre habla de él como un pintor. Él siempre, cuando le preguntan, ¿y usted qué se considera? Yo me considero ante todo un pintor. Y aunque en la pintura no fue ningún revolucionario ni quizá cambió la historia del arte, sí la pintura le enseña el tema de la luz, la sutilidad, los tintes, las veladuras y el respeto y entonces él se va a integrar en esa tradición de pintores interesados en el vestido, como son, por ejemplo, los pintores ingleses. Aquí tenemos a Alma Tadema a la derecha y a Albert Moore a la izquierda. Como ven ustedes, son Delfos antes del Delfos. Claro, estos señores no llegan a hacer ningún Delfos, simplemente retratan a sus modelos en estos trajes, y en el mundo de ficción, digamos, de la pintura, es donde ellos nos están diciendo cómo quieren que se vista la gente, en el fondo. Y de hecho hay una reacción, sobre todo en los países, en Inglaterra, y de hecho también en Estados Unidos, pero sobre todo en Inglaterra, contra la moda de la época. Aquí vemos a Henriette vistiendo precisamente un Knossos sobre un Delfos, y una foto de una modelo. El retrato de Henriette es bastante tardío, pero me parece que es un precioso homenaje a su gran colaboradora, y al lado una foto también de un Delfos plisado y ondulado, que él hizo muy pocos. Como ven ustedes, tiene unas ondulaciones horizontales, aparte de los pliegues verticales, también de una modelo drapeada con el Knossos. Así es como iban las señoras de la época. Yo no tengo nada contra esto, no me parece ni bien ni mal, pero así iban. Y así iban a las carreras de caballos. O sea, esto era en mitad del día, esto ni siquiera es traje de noche. Había una etiqueta muy regulada. El traje, evidentemente, aparte de montones de implicaciones sociales, antropológicas, culturales, estéticas, etcétera, etcétera, era un símbolo de estatus muy importante, y el uso del traje estaba muy regulado. Entonces, claro, cuando aparecen los trajes de Fortuny, que son así de sencillos, y esta es una foto bastante temprana, pues el cuerpo de la mujer de alguna manera se vislumbra, ¿no? Se revela debajo de esta segunda piel, que realmente es lo que van a ser los trajes de Fortuny. Y realmente fue una revolución extraordinaria. O sea, nadie ha llegado hasta este momento, hasta el año 7, a hacer un traje atemporal, racional, estético, higiénico, que era una palabra muy importante en esta lucha por la reforma del traje, y atemporal, que no cambiara con la moda. Y yo creo que ahí el Oriente tiene mucho que ver con esta curiosa concepción del tiempo que tiene Mariano Fortuny. Y ahí volvemos también a Granada. Es decir, en el Oriente, y esa va a ser una de las grandes fuentes de inspiración de Mariano Fortuny, el Oriente no tiene ese concepto. Es decir, la chilaba que llevan hoy los árabes en el norte de Marruecos o en el norte de África es igual que la que llevaban sus tartarabuelos. Nosotros no vamos vestidos como nuestros tartarabuelos. Si fuéramos, nos echarían piedras o se reirían de nosotros en las calles, y no digamos las mujeres, ¿no? Entonces, cuando Fortuny tiene esa especie de concepción del tiempo, no sé cómo llamarla, porque es una cosa muy curiosa en él. O sea, este traje el año 49, si les enseño una foto, no me van a poder decir de qué año es. Es que eso no pasa en ningún modisto, ni diseñador, ni creador de trajes
en la historia de la moda. Si os enseño un traje de Coco Chanel del año 7, uno del año 49, van a ustedes ver la diferencia, y no digamos de otros diseñadores, ¿no? Entonces realmente fue una gran revolución que tuvo un gran impacto. Por supuesto eran trajes para vestir en el interior. Esto no eran trajes, en el año 7 no se podía salirse a la calle. Bueno, esto es simplemente pues, el famoso plisado Fortuny, que es una técnica muy especial que él desarrolla con una gran parte manual, probablemente utilizando como una matriz de cartón probablemente, donde los pliegues se van haciendo, o sea, hay muchísimo trabajo manual. Luego hay probablemente una parte al vapor o incluso en calor, y luego probablemente un apresto. Todo esto es sobre seda, o sea, esto se ha hecho luego, y veremos al final alguna foto de algún creador que ha seguido en esta onda. Todo esto se ha hecho con poliéster, con fibras artificiales, mucho más fácil, con seda es mucho más difícil. Y él consigue esta especie de plisado infinitesimal, irregular. El plisado no es horizontal, paralelo, es irregular, y aquí hay un muestrario de los colores y, como ven ustedes, la variedad de gamas extraordinarias. Cada traje es, en alguna manera, como bien ha dicho María del Mar, una obra de arte. Cada traje se hacía individualmente, se teñía, todo se hacía en el palacio, esa especie también de búsqueda de independencia, de autosuficiencia, es muy importante también en la obra de Fortuny. Y yo he visto muchísimos trajes de él, y rara vez, incluso en los trajes negros, todos los negros son diferentes siempre, ¿no? Es una idea fantástica y una realización extraordinaria, ¿no? Aquí vemos otros modelos que van derivando primero del Knossos, luego del Delfos. Este es un modelo también que está en el Museo del Traje. Vemos una foto del año 16 de un libro ya estadounidense, que se llama ¿Qué llevar?, un libro para las mujeres, de una mujer progresista, y que por supuesto la moda que defiende no es la moda de su época, sino la moda de un revolucionario como es Mariano Fortuny, y casi todas las ilustraciones del libro son los trajes de Fortuny, que ella considera artísticos, higiénicos, racionales, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Y aquí hay un traje que es una túnica, siempre colgando del punto de apoyo natural, que son los hombros, con estampaciones. Él nunca hace cosas ni bordadas ni tejidas, siempre son estampadas, la técnica que él utiliza, diversas maneras, pero esa es la técnica que él utiliza, con motivos también del arte micénico, ¿no? Aquí vemos un traje que él bautiza como el traje Eleonora, un poco por Eleonora Duse, la gran actriz italiana que lo apoyó y que tuvo bastantes trajes de él. Es un traje de terciopelo, al final parece complicado, pero el corte es sencillísimo, realmente una T, simplemente entre los dos pedazos, entre los dos trozos de tela de terciopelo estampado en oros y platas, como ven ustedes, pues hay un plisado para darle más libertad a la mujer que lo lleva, ¿no? Libertad de movimiento. Los trajes van acompañados de chaquetas, de mantos, etcétera, etcétera, y esta foto es simplemente para enseñarles un poco la autocrítica, la exigencia. Esto es simplemente el forro de un manto, un forro de seda maravilloso, sobre un Delfos, donde pues, obviamente las formas del cuerpo pues están ahí clarísimas, ¿no? Este es otro manto 3/4, otro chaquetón que también está en el Museo del Traje, con un motivo muy interesante porque está sacado de un libro de dibujos de Giovanni Bellini que está en el Louvre. O sea, las fuentes pueden venir de cualquier lado, a él no le importa que sean antiguas, modernas, de ayer, de anteayer. A él le importa ese repertorio maravilloso de fuentes que hay a su disposición, y él va a coger de donde más le guste. Por supuesto, mucho Renacimiento, muchísimo la Granada. Esta es Lauren Hutton con un Delfos y un manto precioso con un motivo sacado, por ejemplo, este es de los textilos de Luca del siglo XV, que son unos pájaros enfrentados que luego va a tomar Proust para su novela.
Enseguida estos trajes, y es una cosa muy interesante, interesaron muchísimo a los escritores. ¿Por qué? Pues porque son trajes precisamente atemporales. Y al escritor, hombre, el escritor el que hace la crónica, pues igual le interesa contar la moda de ese momento y el año que viene la moda de otro momento. Pero en el fondo, para el uso literario, en el fondo el hecho de que el traje sea temporal es muy importante. Por un lado eso, y por otro lado, como hemos dicho antes, eran trajes muy revolucionarios en su época, no solo por el concepto, sino porque eran trajes, no sé si obsceno es una palabra muy fuerte, pero cercanos a la obscenidad. Eran trajes para llevar en el interior y dentro del interior casi en la intimidad. Es decir, hay artículos de Vogue donde habla de los trajes de Fortuny como deshabillés, o sea, trajes para salir de la cama casi, para la toilette íntima casi, ¿no? En Inglaterra los bautizan como tea gowns, trajes para la hora del té, para recibir a tus amigos a la hora del té, pero tenías que recibirlos con algo encima, con una chaqueta o de gasa, también de Fortuny o de terciopelo, lo que fuera. Y eso obviamente a Proust, que está en ese momento escribiendo o pensando en escribir su gran novela, La búsqueda del tiempo perdido, va a ser ideal, y él lo va a ligar al tema de Albertine. Albertine es la prisionera del narrador. Albertine está, digamos, presa, entre comillas, en casa del narrador, que es la intimidad total, porque no salen casi de esta casa y toda esa relación se pasa en un espacio muy pequeño. Entonces los trajes de Fortuny no solo son atemporales, y él va a hacer unas descripciones extraordinarias de esos trajes y nos va a dar muchas de sus claves, sino que tienen un contenido erótico enorme, en 1910, todavía enorme, en los años 40 igual no, pero en los años 10 sí, que a él le van a servir maravillosamente bien para vestir con estos trajes Albertine y para describirnos esa relación ambigua, extraña que tiene ella con el narrador. Y si nos da tiempo les leeré algún trozo de La Recherche, alguna descripción de proustiana para entender mejor esto. Bueno, la variedad es enorme de las creaciones fortunianas, siempre la misma idea, los trajes se cuelgan de los hombros, aquí hay un traje más teatral, precisamente es Proust el que habla de un traje, creo que hay una foto efectivamente, de un manto de Albertine. Cuando él va a Venecia, en la novela, en un momento dado, Albertine desaparece, no sabemos si se muere o desaparece en todo caso, y no vuelve a aparecer más. Y entonces él se siente libre y le permite ir a Venecia, que es algo que los trajes de Fortuny le están evocando constantemente. Y cuando va a Venecia y va a la Academia, se enfrenta a este cuadro maravilloso del Milagro de la Cruz y ve a este compañero de la calza, el compañón de la calza, que lleva este manto y dice, pero si este era el manto de Albertine, de aquí lo ha cogido Fortuny para ponerlo en el hombro de tantas parisienses, ¿no? Y él se da cuenta, entonces ahí vuelve a pensar en ella. Bueno, la verdad que es fascinante, el Proust y Fortuny es para otra vez. ¿Qué pasa en la moda en ese momento? Que la moda, claro, también se va adaptando, y se adapta, y esto es bastante importante, en gran parte por el mundo de la escena. Ya vimos a Louis Fuller al principio, cómo le influencia a él y cómo ella revoluciona el teatro. Una de las grandes admiradoras y que va a vestir y de alguna manera le va a servir de promoción a Mariano Fortuny va a ser Isadora Duncan, con su